Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La Iglesia Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Qué bueno estar aquí de nuevo para poder compartir la palabra del Señor. Toda la palabra es santa, toda la palabra es inspirada por Dios, toda ella se debe leer, se debe estudiar, se debe aprender, se debe vivir con reverencia, porque es palabra de Dios. Pero hay algunas porciones de la palabra que son especiales por el significado que tienen. Nunca creo que haya predicado con esta porción de la palabra y al haberla enfrentado sentía lo que significa estar ante lo santo. Y pensaba un poquito en Moisés cuando vio la zarza ardiendo y se acercaba con curiosidad. Y así se acercaba uno con curiosidad a la palabra. ¿Qué tienes tú hoy, Señor, para decirnos? Y al acercarse a la zarza, viendo que no se consumía, él se aproxima y sale una voz de en medio de la zarza. Y le dice que se quite el calzado porque el lugar que está pisando es santo. Y él entonces se llena de temor, porque está ante la presencia del Señor. Esa es la misma que debemos tener cuando entremos a ver esta palabra en especial. No porque yo la vaya a predicar, ni mucho menos, sino por lo que ella significa, por lo que nos dice y nos enseña. Y quiero invitarlos a que vayamos a la primera carta del apóstol Juan. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 4. Versículos 7 al 21. Nuevamente, primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 21. Dice así la palabra de Dios: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en expiación por nuestros pecados. Amados, ya que Dios nos amó así, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo como Salvador del mundo. El que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en el amor, permanece en Dios. Y Dios permanece en Él. En esto se ha perfeccionado el amor entre nosotros, para que tengamos confianza
en el día del juicio, en que como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor conlleva castigo, y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien dice, yo amo a Dios, y odia a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y tenemos este mandamiento de parte de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Hace mucho tiempo oí una anécdota muy corta de un famoso teólogo del siglo XX. Esta persona, que tenía una profundidad de pensamiento muy grande, se llamaba Karl Barth. Y a Karl Barth, siendo ya anciano, gran teólogo, escritor de cosas muy profundas, reflexiones muy sesudas, le pregunta a alguien: Doctor Barth, ¿cuál es la verdad más profunda que usted ha encontrado en los años de estudio del Evangelio? Y él no lo dudó ni un momento, respondió con un canto. Dijo así: Dios me ama, Dios me ama, Dios me ama, y eso nadie lo puede negar. Y dicen, bueno, qué sencillo, si es una canción de la escuela dominical, de los niños. Pero es que a veces nosotros pensamos que las cosas más profundas son aquellas que salen de una reflexión llena de intrincados pensamientos del hombre, reflexiones que llevan horas, músculo mental, y a veces no nos damos cuenta que las verdades más profundas son las más sencillas, y que las verdades más significativas son las que están formuladas de una manera simple. Algunos han pensado que nuestro Señor Jesucristo no es mejor que otros pensadores, y dicen que tal vez hay filósofos que han tenido forma de pensar más complejas, más altas, más sublimes, todo porque son elaboradas. No sé si a ustedes les pasaban esto en el colegio. A mí me pasaba que estudiaba filosofía y me perdía. Me gustaba la filosofía, pero yo trataba de entender lo que decían estos hombres que han estudiado, reflexionado y escrito, y decía, no entiendo nada. No entiendo nada. Y eso obviamente se veía reflejado en los exámenes. ¿Sí? Que yo no veía la diferencia entre Kant y Kierkegaard y todas esas cosas. Me parece que lo que hacen es enredarme. Pero cuando encuentro estas verdades tan sencillas, pero tan hermosas, y alguien piensa, les decía, que Jesucristo no es importante por eso. Y yo decía, qué tonto. Qué tonto es pensar así, porque las verdades más profundas, que están en la profundidad del corazón más complejo de todos, que es el corazón de Dios, cuando se expresan de una manera sencilla, son las verdades que nosotros debemos llevarnos en el corazón. Y en eso nuestro Señor Jesucristo fue un maestro, y sus apóstoles también lo hicieron. Entonces, esta es la verdad más profunda que algún día tú puedas llegar a encontrar: es el amor de Dios. Porque además ese amor es alto, profundo y ancho, y nadie puede realmente estar fuera de él. Amén. Pero les decía que era un canto lo que había dicho Karl Barth, ¿cierto? Un canto. Y hay un libro que a mí me gusta mucho en la Biblia porque es un canto. Es una especie, y se llama así: Cantar de los Cantares. Y en el Cantar de los Cantares, que es una bella historia de amor, eso
dicen que fue escrita por el rey Salomón, por allá 950 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Es un canto al amor conyugal, ¿sí? Es al amor bonito, ¿sí? Al amor sincero que siente un hombre por una mujer y una mujer por un hombre. Y esos son los dos personajes, el amado y la amada. El amado, seguramente el rey Salomón, y su amada, que la identificaban como una sulamita, ¿sí? Y al definir los personajes como el amado y la amada, muestra a dos personas que reciben amor uno del otro, que se expresan amor de una manera sincera, profunda, uno al otro y viceversa, ¿sí? Eso es la esencia del amor. El amor no es alguien mirándose al espejo y se dice, qué lindo eres. No. El amor no se da así, dicen, o alguien dentro de sus pensamientos dice, ¡oh, cuánto amo a la humanidad! No, el amor es una expresión que es personal y que se da profundamente. Y esa palabra amado tiene un sentido muy grande. Y cuando en el Cantar de los Cantares, ustedes me preguntan cuál es el versículo que más me gusta del Cantar de los Cantares, ¿sí? Algunos de los que hace prematrimonial conmigo y la dirá que es de la ahuyentemos a las zorras pequeñas. No, esas no son. En ese prematrimonial hay una lección que es toda dedicada a eso. Sino Cantares 6:3 me fascina, y además en Cantares 3 también está ese mismo versículo. Dice la sulamita, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios. Y es una estrofita pequeña, pero que tiene tal belleza. Se siente ternura cuando lo dice. Sentir que yo soy amado de mi esposa y que le pertenezco, y que de alguna manera ella, al ser mi amada, me pertenece, pero no como una posesión, sino como algo que me lleva a expresar algo muy especial. Eso para mí es muy lindo, ¿sí? El amor siempre es una expresión dinámica, de doble vía, ¿cierto? Se da y se recibe. Habiendo hecho toda esa disertación para empezar y para no aburrirlos más, vamos a empezar con nuestro primer versículo, el versículo 7. Ustedes dirán, ¿por qué tanta cosa alrededor del amado? Van a ver, el amado y la amada. Empieza el apóstol Juan, muy seguramente ya anciano. Tal vez esta carta se escribe entre los años 85 y 95 después de Cristo. Han pasado ya casi 100 años de la venida de nuestro Señor. Y él, ya siendo un viejo, escribe esta carta. Muchas veces les dice hijitos, ¿sí? Es el tono de un anciano, un abuelo hermoso, ¿sí? Dice, amados, y empieza así, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Y hoy oímos mucho esa muletilla en los predicadores, ¿cierto? Entonces, amados, sí. Y perdemos mucho porque lo volvemos a veces, y nosotros somos muy buenos los que predicamos, en volver cosas de la palabra de Dios, muletillas que dejan de tener sentido. Una es cuando se dice amados, simplemente como para decir, oigan ustedes. No. En este caso tiene un significado muy especial. Si tú tienes Nueva Versión Internacional, vas a encontrar ahí que dice queridos hermanos, ¿sí? Pero es una palabra muy bonita. Bueno, suena de pronto como extraña. Agapetí, ¿sí? ¿Y a qué nos suena agapetí? A agapito, ¿cierto? Agapito. Entonces yo dije, vamos a ver si es lo que yo estoy pensando. Yo le decía, Señor, ¿será que es lo que yo estoy pensando? Y busqué qué quiere decir el nombre agapito, ¿cierto? Y precisamente agapito quiere decir amado, adorable, alguien que expresa cariño y que recibe cariño de otro, ¿sí? Y eso es lo que expresa la palabra agapetí, ¿sí? Se escribe agapetoi, bueno, pero parece que se dice agapetí. Lo cierto es que esta es la expresión con la que empieza su reflexión de algo lo más profundo, lo más lindo que tiene la carta del apóstol Juan, y una de las partes más hermosas que tiene toda la palabra de Dios.
empieza con una especie de exhortación amorosa, llena de cariño. Y cuando uno busca ahí, dice, bueno, ¿a qué se refiere esa expresión en los diccionarios bíblicos? Y dice, se refiere a los cristianos unidos a Dios unos a otros con los lazos del amor santo, unidos en lazos de fe y amor. Es la expresión de un padre a un hijo a quien se quiere entrañablemente. Y cuando se pronuncia, se siente un cierto olor a profundo cariño. Todo eso es esa palabra, amados, ¿sí? Para que si algún día tú estás en un púlpito y te da la tentación de usar amados en un sentido simple, no lo uses, porque es una expresión que tiene una profundidad y un sentido muy grande, muy hermoso. Y se refiere a un tipo de amor. Y cuando el apóstol Juan se refiere a esa exhortación, no dice ámense, ¿cierto? Sino dicen amémonos, ¿sí? Juan se incluye, eso es como dicen la primera persona del plural, para los que les gusta la gramática, primera persona del plural. Está amémonos. Ningún hijo de Dios queda excluido. Él mismo tiene que incluirse dentro de la exhortación. Y yo que estoy acá, por eso les digo, tengo que mirar esta palabra reverentemente, porque de alguna manera me exhorta, me llega a lo profundo de mi ser y me dice si estoy cerca o estoy lejos. Y he de reconocer que estoy muy lejos de lo que expresa esta palabra y que necesitamos hacerla, encarnarla, como dicen, hacerla rema en nuestras vidas, porque está en el mismo corazón de Dios. Muy bien, dice que nos amemos unos a otros. ¿Cuántas veces encontramos la expresión unos a otros? Perdonémonos unos a otros, amémonos unos a otros, apoyémonos unos a otros. Habla de mutualidad, ¿sí? Como siempre, cuando se trata de las expresiones de amor, nuevamente es expresiones de doble vía. Yo no puedo amar al aire, no puedo amar a mi perro o a mi carro. Tengo que amar a una persona. Y específicamente aquí dice que haya un amor entre hermanos, un amor muy especial, un amor que se expresa con entrega sacrificial y con servicio. Porque esta expresión de amor y que Dios es amor se ha utilizado de una manera perversa. ¿No lo han notado? ¿No lo han notado como algunos colectivos que se han entregado a la depravación y a la expresión desordenada de la sexualidad dicen que se ama porque Dios es amor? Pero no es eso lo que dice acá la palabra. Lo que está diciendo la palabra cuando te dice amémonos unos a otros, no es que tengamos, discúlpenme, una orgía. Cuando dice amémonos unos a otros, dice entreguémonos de una manera sacrificial, con servicio, con una decisión consciente de darse el uno al otro, que es como Dios se da y como Dios hace. Ese es el amor que proviene de Dios y solamente proviene de Dios, y no lo vamos a encontrar nunca entre los hombres o en el sistema del mundo. No va a estar allí nunca. ¿Y es por qué? Porque Dios es quien lo genera en nosotros. Nadie puede dar de eso sin Dios en su vida. Y es el testimonio de que hemos nacido de nuevo y que tenemos una relación personal con Dios que está señalada precisamente por el amor. Por lo mismo, quien no ama no tiene una relación personal e íntima con Dios. Dice el versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Cuál es la causa de toda esa situación? Pues que Dios es amor. Y la invitación es a que no lo usemos más como un cliché, sino como algo muy especial y muy profundo. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Piénsalo alguna vez en tu vida de cristiano. Dios es amor. Lo veíamos hasta en calcomanías. Lo utilizaban como especie de eslogan a una iglesia, no muy iglesia, que digamos. Dios es amor. Pero es mucho más que un cliché. ¿No te has preguntado muchas veces
¿Qué significa eso y qué implicaciones tiene para nuestras vidas? Que el que Dios sea amor y que la expresión más perfecta de su persona, de su santidad, es el amor. ¿Nunca te has preguntado alguna vez por qué existe todo y por qué no es nada? ¿Por qué no es la nada y por qué es todo? Dice, vamos a ponernos filosóficos y dijimos que no íbamos a hacerlo. Pero es que es una pregunta fundamental. Yo sé que muchos jóvenes la han hecho. ¿Por qué existe todo? ¿Por qué no hay nada? ¿Para qué existe todo? Y si yo entiendo que Dios es amor, veo que la expresión de todo cuanto existe es la expresión del amor de Dios, quien decide en su ser, en su mente, que hace todo para expresar y dar. Y vemos que la creación de Dios está llena de amor. No te digo que mires el sistema del mundo, que está lleno de odio, de maldad, porque algunos dicen, pero es que yo no veo amor afuera, yo veo es odio, destrucción, guerras, muertes. No, eso es todo se está estorbando. Esa no es la verdad. La expresión es que la verdad es que Dios hizo todo para expresar su amor, para que tú te dieras cuenta que Dios ama. Y así es. Otra pregunta que uno hace, que se hace y que se puede contestar simplemente con Dios es amor. ¿Cómo puede uno compaginar la soberanía de Dios con nuestra libertad? Dios es soberano, ¿cierto? Dios hace lo que Él dispuso en su perfecta voluntad, y lo que Él dispone en su voluntad perfecta se hace. Así es. Sin embargo, también tenemos el extremo al otro lado de que Dios nos da libertad para hacer su voluntad. Para mí eso es difícil de entender. ¿Cómo es posible que se hace la voluntad perfecta de Dios y sin embargo Dios me da la posibilidad de no obedecer su voluntad? Obviamente me refiero a la voluntad permisiva de Dios. Pero siendo así, solamente puedo entenderlo por un acto de amor de Dios. Porque si fuera Dios como yo lo hubiera expresado, el Dios justo, del látigo, el Dios del castigo, mi desobediencia debería estar señalada por un castigo de muerte inmediato. Dios no hace eso. Dios abre el compás. Y no solo eso, sino que ante la rebeldía del hombre toma una decisión fundamental, y es extender su perdón hacia la persona de Cristo. Y Él puede haberlo dejado así, ¿cierto? Hay perdón en mi Hijo. Ustedes deciden qué hacen con ello. Ahí está la oferta. Pero desafortunadamente esa es una oferta hecha a personas que no tienen dentro de sí vida porque están muertos en delitos y pecados. Entonces el mismo Dios en su amor abre el compás de cambiar los corazones y me permite entender algo que yo dentro de mi naturaleza no hubiera podido entender. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y así hace Él de esa manera. El pastor hoy decía que lleva 60 y tantos años de caminar con el Señor y nunca ha faltado la provisión. ¿Será porque mi pastor es muy santo, muy bueno y no hace cosas malas? Y oye, es muy buena persona. Sí, es verdad, es muy buena persona. Pero no es por eso que Él no le ha fallado la provisión un solo día. Es porque Dios es amor. Porque si Él alimenta hasta las aves del campo, ¿sí?, los gorrioncitos, las golondrinas hacen su nido en el templo del Señor. A mí me fascina ese salmo. Yo no sé por qué me gusta tanto. ¿Sí? Por mí también da provisión. Y yo me preocupo. Y yo digo, Señor, no voy a tener para pagar los servicios. Señor, el préstamo. Primero que todo, Manuel, ¿por qué te metiste en el préstamo? Y después no te preocupes, yo doy provisión. La providencia del Señor es suficiente y está garantizada. ¿Por qué? Porque Dios es amor. ¿Ven?
Cuán profundo esa palabra. Otra, hablando de la salvación nuevamente, ¿por qué salvarnos a nosotros siendo que somos tan rebeldes? Perdón, Señor, si tú me hubieras preguntado a mí, yo destruyo a la humanidad y hago una nueva. Una nueva programada para amarte y obedecerte siempre. Así hubiera hecho yo, Señor. ¿Cómo te parece? Ahí te la mando. Y me dice, no, eso no es amor. Yo en cambio decidí que los voy a rescatar de su estado de rebeldía, aunque ellos no quieran, aunque ellos sufren, aunque ellos y no se dan cuenta y quieren estar ahí, yo los rescato. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Porque tengo seguridad de que el día que yo cierre mis ojos, cuando los abra, voy a despertarme en la presencia de Dios. Porque tengo una seguridad de vida eterna. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces, no es un simple estribillo. Y todo cuanto existe para recibir el gran amor de Dios. Porque por su amor nos escogió y nos dio la libertad para seguirlo y el poder para lograrlo. Muy bien. He dicho que sin el amor de Dios seríamos objeto del juicio de Dios, de su juicio, porque eso debería venir sobre nosotros por el pecado. Sin embargo, Él ha extendido su amor y por su gran amor tenemos la seguridad de que todo no se acaba al final de esta vida en la tierra. Qué maravillosa respuesta es el amor de Dios. ¿No te parece? Y lo bueno es que la iniciativa surge de Dios, no de nosotros. Siempre el amor de Dios es motivado por la iniciativa de Dios primero. No es que me vio y dijo, ay, es tan lindo y es digno de amor. No. Dios me mira y dice, no hay nada amable en él, pero yo lo amo. Ese es el amor de Dios. No está condicionado por lo que yo soy, sino por la decisión que Él da de amar. Y dice en el versículo 11, amados, ¿sí ven? Nuevamente esa palabra hay que decirla de una manera especial. Ojalá pudiera transmitir la ternura y el amor que hay en Él. Amados, ya que Dios nos amó así, dice el apóstol Juan, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Y cuando hacemos toda esa reflexión del profundo amor de Dios, yo le digo, por favor, Juan, no me la pongas así de grave. Porque es que la magnitud del amor de Dios es tanta y tú me estás diciendo que yo debo amar así. ¿Cómo voy a poder amar así? ¿Cómo voy a amar a la persona que a veces me hace daño? ¿Cómo voy a amar a esos que están a mi lado y que a veces no son tan amables? ¿Cuánto les ha pasado alguna vez, como le pasó a la esposa de Billy Graham, que le preguntaron si alguna vez se había querido divorciar de Billy Graham? Y dijo, ¿divorciarme? No, nunca. ¿Matarlo tal vez? ¿En serio eso dijo ella? ¿Por qué? Porque no somos amables. Pero el Señor nos está diciendo, amen así como yo amo. No sé quiénes estuvieron en la anterior prédica cuando hablamos de yo soy la vid y ustedes las ramas, ¿se acuerdan? Y los pámpanos, ¿sí? Hablábamos de la savia, ¿cierto? Que la savia es lo que fluye por la matica y lleva la vida desde la tierra hasta las hojas y que fluye después con vida hacia abajo también. Y que decíamos que la relación Él la colocaba en ese sentido, siendo el autor de la botánica, el Señor. Él entendía muy bien que la vida en la planta fluye en dos sentidos, ¿sí? Viene de la tierra, se transforma y viene después hacia todas las demás partes de la planta y la nutre, después de haber sido transformada. Y desemboca en la producción de fruto, un fruto que es agradable y delicioso, que se llama la uva, ¿cierto? Entonces recuerdan esa savia, ¿cierto? Que fluye así. Y que eso significaba la permanencia.
Cuando él decía, permanezcan en mí, no quiere decir simplemente quedémonos ahí quieticos, sino que debe haber una relación dinámica, ¿sí? Eso es lo que significa la permanencia, una relación de unidad, una relación de corazón, de pensamiento y de voluntad. Es algo que fluye, como la savia. Y así es como es lo que el Señor espera de mí. Ahora la pregunta es, ¿qué está fluyendo de cada uno de nosotros? Ante este mandato del Señor que dice que permanezcamos en su amor, ¿qué es lo que fluye de mí? Y yo me hago la pregunta y me hacía, ¿esto surge de mí? Cuando yo estaba preparando la prédica, y yo sé que mi esposa llegó a haber dicho, ¿qué le pasó a Manuel? Porque llegué y le dije, mi amor, quiero pedirte perdón, porque es que yo fui ayer duro contigo y te dije algo, unas palabras, ¿sí? Duras. Ella estaba cansada de hacer oficio. Y me decía, todos los días haciendo oficio. Y se quejaba. Y yo le decía, porque yo no me quejo de que todos los días tengo que trabajar. Qué amoroso lo que dijo el pastor Manuel, ¿cierto? Pleno de amor. Entonces me acerqué y le dije, perdóname por las palabras duras, porque es que cuando vi esto me confrontó y dije, qué falta de amor. Y le pedí perdón por otras cosas también. Y fue como si el Señor me hubiera traído a la memoria cosas en las que no soy amoroso, ¿sí? Sin embargo, aún el Señor me dice, ámense unos a otros con el mismo amor que yo entregué. La pregunta, ¿qué fluye en mí? ¿Qué fluye en cada uno de nosotros? ¿Qué fluye en la iglesia? ¿Cuál es la dinámica que nosotros tenemos? Ayer teníamos una reunión con los coordinadores de la iglesia en las casas y les decía, mire, es que lo que tenemos nosotros que hacer es expresarnos en servicio hacia los demás. Y tenemos que reconocer que la manifestación más grande que podemos hacer es abrir nuestra casa y decirle a otros que abran y mostrar el amor de Dios, que se necesita eso. Y hacíamos toda una disertación ahí bíblica de qué es lo que nosotros deberíamos estar haciendo, y es tan simple como Dios es amor y Él dice que nos amemos los unos a los otros. Ya. Versículo 12. Nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y yo me hacía la pregunta, ¿cómo así que para qué tiene que poner aquí el apóstol Juan que nadie ha visto a Dios jamás? Y después manda una cosa que al parecer es inconexa. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. A ver, piensa. Yo decía, claro, ahí está. A Dios no lo vas a ver presencialmente, sino cuando estemos en su presencia, ¿cierto? Pero mientras estamos en la tierra, la manifestación de Dios hacia los otros somos nosotros mismos, expresándonos en amor. En la medida en que expresamos amor, esta tierra va a conocer el amor de Dios y la presencia de Dios. Entonces decimos que mal está el mundo. Y Dios nos podría decir, porque la iglesia está muy mal. ¿Sí? El problema no es del gobierno, que tengamos un gobierno impío. Y algunos pueden decir, esto se va a arreglar cuando se acabe este gobierno. ¿Cuántos lo han pensado? No, esto se va a arreglar cuando la iglesia empiece a obedecerle al Señor. Que nos amemos unos a otros. Después va a llegar otro gobierno. Puede que no sea de izquierda sino de derecha. La misma cosa. Uno roba con la izquierda y el otro roba con la derecha. Sí. Lo que pasa es que como nosotros de pronto somos un poquito más de derecha, entonces
vemos la izquierda así. Pero entonces mira el que la izquierda cómo nos mira a nosotros. ¿Sí? Esto cambia, esto empieza a ser transformado cuando la iglesia que recibió el mandamiento de que nos amemos unos a otros empiece a vivir ese mandamiento y a entender que Dios es amor, no es un simple eslogan. Ahora, ¿tú puedes ver el viento? No, pero lo sientes. Enciende la luz. ¿Tú viste los electrones moviéndose por con el de cobre llegando hasta la bombilla? ¡Pum! No, pero tú ves el efecto. No podemos ver a Dios, pero podemos sentirlo, experimentarlo si hacemos las cosas, porque Dios nos entregó esa misión. El efecto de Dios es el amor, y si actuamos en amor, estamos haciendo viva la experiencia de Dios para los demás. Pregunta: ¿qué hacía que la persona de Dios, de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, fuera tan atractiva a la gente? Los que están haciendo discipulado no contesten, porque esto ya se los hice en un examen y se rajaron. ¿Qué hacía que la persona de Cristo fuera tan atractiva a la gente? Y ponía los numerales. Su sabiduría y su conocimiento de las Escrituras. 2, que hacía callar a los fariseos. 3, que hacía grandes milagros y prodigios. 4, su gran amor, su entrega y su humildad. Marlene dice, esa. Claro, pues para que veas que muchos echaron esa pregunta. ¿Por qué? Porque a veces no entendemos que lo que hacía de Cristo tan especial no era algo que pudo haber tenido el Buda o Mahoma o Zoroastro. Ninguno de ellos tuvo el amor, la entrega y la humildad y la capacidad de servicio de Jesucristo. La forma en que se acercaba a las demás. Ojalá la iglesia pudiera reflejar eso, ¿cierto? Ojalá que lo pudiéramos hacer. Y cuando digo la iglesia me incluyo, ojalá lo hiciéramos, ojalá lo hagamos, ojalá lo encarnemos. Versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, vuelve y repite el apóstol Juan. Y el que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios permanece en él. Recuerdan que le hemos dicho que esa palabra permanecer es dinámica, es como el flujo de la savia en la vid, eso es lo que quiere decir. ¿Cómo hará la iglesia para reflejar entonces el amor de Dios? Debemos permanecer. ¿Y qué quiere decir eso? Primero debemos entender que la intención de Dios hacia su creación, hacia la humanidad y hacia su iglesia es el amor. O sea, si yo entiendo eso primero que todo y estoy en el amor del Señor, entonces ¿qué es lo que va a venir de mí? La intención del amor hacia su creación, hacia la humanidad y hacia la iglesia. Lo podemos poner en el otro orden, porque primero deberíamos expresar el amor a los hermanos. ¿De acuerdo? Lo concedo. Pero es porque nosotros hemos ignorado el mandamiento del amor como la globalidad, al no tener la misma forma de pensar del Señor Jesucristo. Y lo vuelvo y lo repito. Cuando dice en Filipenses, haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, no se trata de sentimientos, se trata de una actitud, de una forma de vida. Eso que llaman disque cosmovisión. No puede haber en el Hijo de Dios, en el cristiano, una cosmovisión distinta a la que hay en el Padre o en el Hijo de Jesucristo. Eso es absurdo. Pero nos pasa.
Y si la disposición de Dios, y lo vimos cuando hablamos de Dios es amor, es que sostiene la creación, ¿por qué nosotros no estamos involucrados profundamente en el sostén de la creación y le entregamos eso al mundo? Porque se lo entregamos al mundo. ¿Quiénes son los ecologistas principales? Pues los progres. ¿Sí o no? Ahí están todos los ecologistas, ¿sí? Y su discurso lo tiñen de todo ese pensamiento, cuando nosotros sabemos que tenemos un mandato de administrar la creación. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos compromisos directos con el sostenimiento del medio ambiente? No, eso que lo hagan otros, ¿cierto? Yo estoy preocupado es por la salvación de las almas. Y también debemos preocuparnos por eso. Pero mientras tanto, la tierra sufre. ¿No les da dolor ver lo que sucede con las minas de oro ilegales? A mí me da mucho dolor ver cómo contaminan los ríos. ¿No les da dolor ver que hay poblaciones que son cercanas a las minas donde la gente está sufriendo de cáncer, de los niños sufren de cáncer? Todo porque alguien se está lucrando de esas industrias del níquel, del cobre, de todo eso. Y no es que no podamos usar las riquezas, pero hay que saberlas usar de tal manera que no produzcamos daño. ¿Quién debería estar en eso? ¿Quién debería manifestar el amor de Dios, así como Dios ama a su creación? ¿Quién debería estar preocupado porque haya pobreza, porque haya guerra, porque haya destrucción? ¿Quiénes deberían estar a cargo de las famosas ONGs que están defendiendo los derechos humanos? ¿Quiénes deberían? La iglesia. Porque son los que hemos recibido el mandato del Señor de hacerlo. ¿Por qué entonces lo hacen otros? Y entonces nos atrevemos a sospechar de lo que otros están haciendo y los cuestionamos porque piensan distinto de nosotros. Deben tener una agenda globalista. Pero si es que nosotros no lo hacemos, ¿tú crees que Dios va a descuidar su creación? ¿Tú crees que Dios va a dejar a la deriva todo si no lo hace su iglesia? Pero deberíamos estar ahí. Y el cuidado de los hermanos es donde estamos fallando tal vez más, porque debería ser algo que ya deberíamos tener muy claro. Te acepto, bueno, de pronto no habías oído que debíamos estar a cargo de la ecología. Te acepto que no debíamos estar en la defensa de los derechos humanos y todo eso te lo acepto porque pues no ha sido lo que hemos oído muchas veces. Pero sí hemos oído todo el tiempo que debemos preocuparnos por los hermanos, que debemos preocuparnos por la canasta de amor, porque debemos preocuparnos por otras cosas. Y no lo estamos haciendo. Bueno, hay que hacerlo, hay que reconocerlo, que sí, que hay, en parte sí se está haciendo, pero de pronto debíamos tener un impacto más profundo en ese sentido. Porque si no caemos en el error del esposo que le dice a la esposa que tú sabes que yo te amo a tu manera, a mi manera, no a la tuya, sino yo te amo a mi manera. El amor del pueblo de Dios hacia la creación debe darse de tal manera que la creación sienta el amor. ¿Sí? No basta con que tú ores todos los días por el mundo y por los perdidos y pienses que eso es suficiente amor para con ellos. Hay que ir. Se nos olvida que tenemos que ir, porque el mandato del Señor no es que mientras llegan a la congregación discípulalos. Él dice: mientras ustedes van por el mundo, discípulen, hagan discípulos. Y decimos que este es el año en que nos vamos a comprometer con el discipulado, con la transformación. Y si el Señor me pregunta y me dice: ¿cuántos grupos nuevos en las casas tiene la iglesia este año? Y a veces me lo pregunta mi pastor. Y yo cuando me siento ahí me lo pregunta, yo tengo que decir: pastor, no tengo nuevos grupos. Y yo lo digo con vergüenza conmigo mismo porque se supone que soy el encargado de ese ministerio en la iglesia.
Digo, Señor, ¿cómo hacemos para que la iglesia encarne eso? Es que yo siento que no tengo la capacidad. No te preocupes, lo ayudamos. El Señor mismo nos está proveyendo unas herramientas muy lindas para que nosotros podamos apoyarlos. Atrévanse, láncense al agua, porque Dios espera que manifiesten el amor. El amor es mucho más que algo romántico, un sentimiento que me sale en corazoncitos hacia los demás. No, son expresiones de hechos. Debemos entender que la intención de Dios hacia todos es que haya amor y que sea expresado. Y que ese amor no debe ser solamente conocimiento intelectual. Debe ser que si yo he experimentado el amor de Dios y ha sido profundo en mi vida, debo ser un agente del amor de Dios. Se trata de creer que no hay una sola acción de Dios que no esté señalada por su intención manifiesta de amor, y que Él no obra nunca, jamás obra fuera de su amor, y que nosotros deberíamos estar haciendo en el mismo sentido. Imagínense que Dios contradijera su carácter, o sea, que empezara a decir sí, que Dios es amor y empezara a actuar de una manera que contradiga el amor. Y algunos pueden decir, es que yo no veo a un Dios amoroso. Es una discusión a veces que yo tengo con jóvenes que tienen un pensamiento humanista. Es que yo pienso que el Dios de la Biblia no es un Dios amoroso, porque según la Biblia algunos se salvan y otros se pierden. Entonces, por eso yo no creo en el Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia debe abrir el abanico para todos y todos se deberían salvar. Todos somos hermanos, todos. Dios actúa en su amor de una manera perfecta y nunca se contradice, nunca te obliga, nunca te tuerce el brazo. Muy bien, aquí vamos. Dios es amor y siempre será amor, y podemos confiar plenamente. No va a haber un día en que tú te despiertes y el amor de Dios se habrá acabado, sino que siempre podrás confiar en que cada día tú experimentarás el amor de Dios. Y en nosotros no debe haber cabida a pensamientos en otro sentido, sino en que también debemos expresar eso. Debían las personas podernos mirar y decir, caramba, ahí viene un hijo de Dios, entonces lo más seguro es que ¿cómo va a actuar? En amor. Y porque a veces nos ven como, ahí viene el que nos va a echar bibliazo, que nos quiere quitar esto, que nos quiere quitar aquello. Y no se acerca a bendecir, no se acerca a ayudar, sino a juzgar. Versículos 17 y 18. En esto se ha perfeccionado el amor entre nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, en que como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor conlleva castigo y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Partimos del hecho de que el carácter de Dios se manifiesta en nosotros, ¿cierto? Amamos tal y como Él ama, y que el sello del amor de Dios en nosotros es la garantía que tenemos. Entonces no tememos ante las circunstancias de la vida, ¿cierto? Y no solamente no tememos ante las circunstancias de la vida, sino ante el juicio venidero. Entonces, la pregunta, ¿hay en ti confianza plena que el amor de Dios es lo que te nutre, que es lo que corre por ti? Si ese amor es el que nos está perfeccionando, si esa es la obra de Dios mediante el Espíritu Santo, ¿cómo te percibes a ti mismo viviendo tu vida? ¿Cómo te percibes hacia el final de tu vida? ¿Cómo te sientes? Si te dijeran que hoy vas a rendirle cuentas al Señor, ¿qué pensarías? ¿Que podrías enfrentar al Señor con total confianza o no? Pues debería haber una tranquilidad y una confianza en que no hay problema, porque el amor de Dios se ha perfeccionado en mí y yo he vivido en ese sentido. Es el amor de Dios el que me perfecciona, y por eso yo puedo tener una expresión de confianza. Finalmente, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien dice, yo amo a Dios y odio a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto.
y tenemos este mandamiento de parte de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. No hay forma de que yo ame a Dios, yo no ame a los demás, si yo no he experimentado, si no he vivido el amor de Dios. Porque el amor de Dios permanece y es la manifestación perfecta de su carácter. Y no hay forma de que yo pueda decir que amo a Dios si no amo a los demás, en especial a los hermanos. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando anduvo en la tierra. Nos enseñó que la expresión del amor de Dios yo debía vivirla ¿de qué manera? Amando a los demás. Eso es lo que hace la iglesia transformada, una iglesia que además transforma el mundo, un mundo que se va a ver lleno del amor de Dios en la medida en que la iglesia fluye con el amor de Dios. Vamos a concluir ya. Pregunta: ¿cómo es tu vivir? ¿Cómo vives tú tu día a día? Si alguien preguntara de afuera, ¿cómo eres tú?, ¿qué diría? ¿Eres agente de amor? Primera pregunta. ¿Qué te mueve cada día a levantarte de tu cama, bajar un pie y salir adelante? Tengo que ir a trabajar, tengo que ir a ganarme el pan. ¿Sí? ¿Te mueve el amor? O cuando te levantas dices: hoy es un día para expresar el amor de Dios. Diga: no sea tan romántico, Manuel. Viva la vida, ¿no? Pero ¿qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que el motor de tu corazón? ¿Cuál es la savia que fluye dentro de ti? ¿Hay odio? ¿Hay rencor? ¿Hay falta de perdón? ¿Hay egoísmo? ¿O fluye el amor de Dios? ¿Vives en el Dios es amor o tan solo es una palabra más vacía, un cliché? Oramos. Señor y Dios nuestro, tú nos cuestionas. Esta palabra nos reta, porque entendemos que si tú eres amor, que si tú expresas perfectamente tu amor, nosotros también debemos ser expresión de ese amor. Hay tanto desamor en el mundo, Señor. Hay tantas familias destruidas. Hay delincuencia, hay droga, hay asesinatos, violencia y muerte. Hay perversión de la palabra amor. Y nosotros hemos sido depositarios de ese amor que nos ha salvado y nos ha restaurado. Señor Dios nuestro, el Dios que es amor, queremos pedirte que fluya de ti esa savia del amor para cada uno de nosotros, que eso se encarne en nuestros corazones, que nuestra vivencia sea de amor, no de un amor sensiblero o romántico, sino el amor que fue una cruz y entregó su vida, el amor que se rebajó a sí mismo. Ese es el amor que nosotros queremos experimentar. Ayúdanos a vivirlo cada día, Señor, porque tenemos que reconocer que no lo vivimos así, que vivimos en una dimensión distinta. Tal vez nos amamos mucho a nosotros mismos y poco a los demás. Pero yo sé, Señor, que tú estás haciendo una comunidad nueva, estás haciendo una iglesia nueva, transformada, que encarna el amor. Yo sé, Señor, que tú nos has dado esa misión y que en esa misión toda la creación, toda la humanidad y especialmente tu iglesia debe recibir ese amor. Que así sea, Señor, que así sea, que tú seas glorificado en todo, que el Dios santo, santo, santo sea adorado, que el Dios omnipotente sea de todos conocido y que todos vean y experimenten el inmenso amor que hay en ti. Lo declaramos en el nombre de Jesús. El Tabernáculo de la Fe presentó un mensaje de esperanza.